Estamos en Shabbat. Y Padre, porque tu Shabbat es conocimiento, tu Shabbat es santo, Dios de los cielos, porque tu Shabbat lo hiciste para tus hijos, para caminar, porque, porque tú eres Dios del Señor del Shabbat y porque nos has dado, Padre de los cielos, que a través de tu Santo Espíritu podamos mecer tu diestra, que podamos extender, Señor, tu mano y podamos, Señor, bendecir tu nombre para que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, eso sea lo que tú nos diste, Padre, porque lo que pertenece a tu santidad y a tu cuerpo, siempre, Señor, será lo que recibimos de ti. Y bendito Padre Celestial, este fruto que tú nos das, Padre de labios, este fruto, Señor, que se va edificando como casa, pues sea conforme a tu voluntad, Padre. Bendito porque ese fruto siempre pertenecerá a tu memorial y ese, Señor, me será lo que mece tu diestra. Y podemos decir, Señor, hoy que lo que tenemos en nuestra mano siempre será, oh, Señor, lo que nos levantó. Y esa es tu mano, tu diestra de justicia. Y esa pertenece, Señor, a la vida verdadera, porque todo lo que hoy, Señor, nosotros oramos, pues sea por esa vida verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, por esas mujeres, por esa levadura santa, Padre, por esa medida buena que ellas dan, Padre de los cielos, y porque estos días de esa levadura, de esa Pascua, Padre de los cielos, que va confirmándose, esa siga siendo espíritu y verdad que nos acerca, que nos da vida, Señor, y que llega a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Bendito, bendito sea, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu, Padre de los cielos, podemos recibir de tu amor, de tu gracia, podemos enderezar nuestros caminos y podemos, Señor, dejar que lo que tu fruto siga multiplicando sea, Señor, siempre lo que al ciento por uno pertenece y a lo que al ciento por uno sea, Señor, siempre la unidad. Y ese memorial de varón y hembra y esa casa, Señor, de tu reino y tu justicia, esa primogenitura que tú nos has dado, pues Padre, sea la que abra lo que tú abres. Y por eso bendecimos que esas llaves de David encuentre, Dios bendito, a cada uno de tus hijos, recibiendo lo que en tu espíritu tú nos concediste, Padre, que se corte lo que se quiere cortar, que se levante, Señor, que se despierte esa diestra de tu justicia y que podamos llevar esa primogenitura de tu reino y de tu justicia, Padre, porque esa pertenece a ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Amén. Bienvenidos. Miren, estamos en el tema de la primogenitura. Espero que les haya movido un poquito eh, su espíritu en el sentido de todas las preguntas que pueda generar, porque eh, es muy importante que nosotros podamos entenderlo a través también de las cosas que hemos aprendido y a través de las cosas que necesitamos aprender. Así que el versículo que nosotros leímos está en, en Números 18. Números 18, 15 y 16, ¿no es cierto? Ese, esos dos versículos son importantes, que ahora los podamos también hacer oración, que ahora los llevemos también a Shabbat. Les comentaba desde la semana anterior, si usted tiene dudas de estos versículos, eh, si usted tiene preguntas de estos versículos, los vemos en vivo y en directo a través de Moisés. Entonces, usted puede leer justo la historia de Moisés y como les decía también, tenemos dos historias que son importantes a través de Cristo Jesús, que es la parte de las espigas. Entonces, no sé si usted tiene alguna pregunta, porque no pusimos versículos porque obviamente el martes abrimos el panorama para hoy poderlo cerrar. Todo el que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombres ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás según tu evaluación por 5 ciclos de plata, según el ciclo del santuario que es de 20 geras. Entonces, ¿qué es, qué es el nacimiento?
¿quién es, quién es el que decide o quién es el que presenta el nacimiento? Eso es lo que comentábamos. ¿Quién es el que determina? ¿Quién es el que determina la primogenitura? ¿Quién es? Y empiezo preguntando yo, si es que usted no tiene alguna pregunta. Aquí le da la base. ¿Quién determina? Primero determina Dios. Segundo, ¿qué determina de la primogenitura este pasaje? Segundo, determina el nacimiento. ¿Sí? Tercero, ¿qué nacimiento? El nacimiento de un hombre y de una mujer. No sé si usted se fijó eso, yo le quiero recalcar eso. Aquí está hablando del nacimiento y le está hablando, no le está diciendo de un varón. Entonces, por eso estos versículos es muy importante este versículo, porque le está diciendo, le está hablando de usted como mujer. Entonces, ¿quién determina la primogenitura? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Sea varón o sea hembra. Entonces, este versículo se está jugando su primogenitura como mujer o su primogenitura como hombre. Entonces, y claro, ¿al cuánto tiempo se da cuenta de esto? ¿Al cuánto tiempo se da cuenta de esto? Al mes. Al mes. Entonces, ¿quién se da cuenta quién se debe dar cuenta de esto? ¿Y por qué al mes? ¿Por qué al mes? Entonces, todas estas preguntas le estoy haciendo, porque estas preguntas son importantes para su vida, son importantes para determinar su nacimiento, son importantes para determinar su primogenitura, son importantes para determinar el mes, son importantes para determinar por qué un mes, por qué un mes, por qué un mes. Ahora, si usted, si usted se ha dado cuenta, perdón, aquí hay una diferencia. ¿Cuándo se hace la presentación de un niño? Porque, o de una niña. Nosotros sabemos de eso. ¿Cuándo se hace la presentación de un niño o de una niña? ¿Cuándo hicieron la presentación con Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A los 66 me parece que es la niña, ¿no? Perfecto, a las 66 es la niña. ¿Y el niño? A los 8 días. En la mitad del tiempo, es decir, a los 33. Ah, entonces aquí tenemos un antecedente importante. Si no conocemos esto, ya todo esto gira en torno a ese mes. ¿Y por qué en torno a un mes? ¿Por qué? Pero mire, la presentación, entonces vamos con la presentación de Cristo Jesús. La presentación de Cristo Jesús, ¿cuándo fue? ¿Al mes o a los 33 días? Yo creo que al mes debió haber sido. Entonces, entonces esto no es de creer, esto es un hecho. Por eso este versículo es importante, porque le está hablando, escuche, le está hablando. Vamos ahora a la parte que es importante que nosotros entendamos. Primero, está hablando del nacimiento, ¿sí? Segundo, está hablando del mes. Y tercero, está hablando de los 33 días, ¿ya? Entonces, por eso, ahora, ¿y la primogenitura de qué está hablando? ¿La primogenitura de qué habla? ¿La primogenitura habla del nacimiento? Sí. ¿La primogenitura habla de los 30 días? Sí. ¿La primogenitura habla de los 33 días? Sí. ¿Y la primogenitura de Cristo? También, dejémosla a Cristo en ese sentido. Entonces, si la primogenitura habla en ese sentido, nosotros, ¿cómo habla nuestra primogenitura? Nuestra primogenitura es, listo, aceptamos a Cristo. Con aceptar a Cristo, ¿qué empieza? Empieza la primogenitura, ¿verdad? Después de la primogenitura, ¿qué necesita usted? Necesita nacer de nuevo, necesita el bautizo. Eso es un hecho. Entonces, y después del nacimiento de nuevo, ¿qué necesita? Si no nace de nuevo, no tiene sentido. Y después del nacimiento de nuevo, ¿qué necesita? Necesita 30 días. ¿Por qué necesita 30 días? Y después del nuevo nacimiento de los 30 días, necesita
necesita 30 días, necesita 3 días más. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Porque Marquito, ¿eso para hombres y mujeres o para todos los dos? O, eh, para, ¿Para hombres y mujeres o solo para hombres los 33 días? perfecto, no, entonces, ¿por dónde empieza todo esto? Esa es la cuestión, ¿por dónde empieza? ¿Quién determina? ¿Quién determina quién determina la primogenitura? ¿Quién determina la primogenitura? ¿Quién determina? El que rescata. El que rescata. Muy bien. ¿Quién determina la primogenitura? El hijo. El hijo de un mes. ¿Quién determina la primogenitura? El que redime. El No, padre. nadie. Ketty, ¿quién determina la primogenitura? Alexandra, ¿quién determina la primogenitura? ¿Él? Para mí el padre. Ah, el padre determina la primogenitura. Muy bien. La medida también, o sea, la madre. Ah, entonces por eso. ¿Quién? Ya, entonces ahora ya entramos en ligas mayores. Eso, ahí es donde quería llegar. ¿Quién determina la primogenitura? ¿El padre o la madre? Alexandra dice que el padre. Mía dice que la madre. Daniel, ¿quién determina la primogenitura? El nacimiento. El nacimiento determina la primogenitura. Es decir, Dios determina la primogenitura. ¿Quién determina la primogenitura? Nancy, Erika, ¿quién determina la primogenitura? Ah, la madre. Ah, Yo creo que el padre, porque por ejemplo, cuando Abraham tuvo a Ismael, el primogénito, Dios le dijo que quién iba a ser el primogénito. Y Ismael nació primero, pero no fue el primogénito. ya, perfecto, esa es la historia, pero ¿quién determina la primogenitura? El padre. El padre. El mes, los 33 días, ese determina el tiempo. No, El dueño nada, del tiempo. nada que ver. ¿Quién determina la primogenitura? Aquí lo dice. Números 18, 15. ¿Quién determina la primogenitura? Si no sabemos, por eso, por favor, por eso, mire, por eso hágame preguntas, porque si no, nosotros ya, o sea, lo que yo le digo es, qué chévere, para mí, puede que sea una enseñanza, una buena enseñanza, pero en la práctica, usted, si no se hace preguntas, ¿cómo determina la primogenitura usted? Ya, exacto. ¿Cómo determina que usted es primogénita, Nat? ¿Cómo determina Ketty que es primogénita? ¿Cómo determina? Entonces, si usted no determina primogenitura, ¿cómo puede dar primogenitura? Entonces, ¿cómo puede decir, yo soy el primogénito de mi casa? ¿Cómo sabe que usted es el primogénito de su casa? ¿Cómo sabe? A ver, ¿quién es primogénito de aquí de la casa? Yo, Martín. Ya. Yo. ¿Cómo sabe que usted? Porque el padre me dio nombre. El padre le dio nombre. El padre le dio nombre y muchos padres dan nombre. Pero no, pero mi padre, o sea, no mi padre dio nombre. Ok, su padre le dio nombre, pero su padre, para darle nombre, primero tiene que le tuvo que dar primogenitura. ¿Me explico? Le explico de la manera siguiente. Usted no nace con un nombre. Entonces, el que da la primogenitura es el espíritu que comienza a morar en uno. Ah, por eso, el espíritu. Entonces, quien determina la primogenitura es el espíritu. ¿Ya? Dice, ya nos volvemos espirituales y con eso, quien determina la primogenitura es Dios. Entonces, Dios da un orden, ya. Después del orden de Dios, ¿quién determina la primogenitura? El nombre no determina la primogenitura. ¿Sabe por qué? Porque la primogenitura tiene que estar antes del nombre. Y el nombre va en relación a la primogenitura. Tiene que pasar 8 días. El primogénito tiene que pasar 8 días para recibir el nombre. Entonces, primogénito ya fue.
Y a veces pasan primogénitos años, o a veces reciben el nombre y no han recibido primogenitura. Entonces, ¿quién determina la primogenitura? La primogenitura determina la madre. ¿Por qué determina la madre la primogenitura? ¿Por qué? ¿Por qué? No le escuchamos. Entonces, Porque ella es la que da luz. porque ella es la que da luz. No. ¿Por qué? Escriba, no, Ketty, escriba por favor. Nati, escriba por favor. Exactamente. Como lo escribe Ketty. La madre determina por la matriz. Entonces, quien determina la primogenitura es Dios. Quien determina la primogenitura es el Espíritu. Y quien determina la primogenitura es la madre, porque Dios determina la matriz, el Espíritu determina la matriz y la madre determina la matriz. ¿Ya? Entonces, entonces, por eso, durante 9 meses, ¿qué pasó en la matriz de la mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué matriz tenía la mamá? Santuario. Una matriz de primogénitos. Entonces, escuche, ¿la mamá tiene una matriz de primogénitos o la mamá tiene una matriz natural? Debería tener de primogénitos. Entonces, sí, ahora sí, entonces vamos con usted, mamá, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si usted tiene una matriz de primogénitos, ¿sí? Resulta ser que, ¿cómo sabe que usted tiene una matriz de primogénitos? ¿Cómo sabe? A Porque través, ya no tiene al hermano gemelo. por supuesto, a través, si usted es mujer, resulta ser que el que determina su matriz es su novio, es su esposo o su novio. Ahora, pregunta, ¿sus mamás o usted se casaron con un primogénito? La mía no. Entonces, 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 por eso, si ve, la unidad empieza con la mujer. La mujer es la que establece primogenitura con Cristo. La mujer es que la que se da primogenitura. La mujer es la que le da primogenitura al varón. La mujer es la que levanta una primogenitura. La mujer es la que se une con ese varón en primogenitura. Y la mujer unida con ese varón en primogenitura da a luz un primogénito. ¿Ya? Entonces, como no ocurre eso, ¿qué tiene que pasar? Eso es lo que tiene que pasar. Levítico capítulo 12, ahí está para determinar. Levítico capítulo 12. ¿Qué tiene que pasar? Levítico 12:2. Lea, por favor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién es una mujer? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación, será impura. ¿Qué tiene que hacer la mujer? ¿Qué tiene que hacer? Purificarse. Purificarse. ¿Por qué tiene que purificarse? O mejor dicho, ¿qué tiene que purificar? Su matriz, su santuario. Tiene que purificar su santuario. Tiene que purificar su santuario. Es decir, tiene que purificar su primogenitura. Tiene que purificarse a ella como primogénita. Tiene que purificar al varón y tiene que purificar al hijo. ¿Por qué tiene que purificarse?
¿Por qué? Porque levanta primogénitos. Porque, por supuesto, ahí tiene la contestación. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene es una matriz, ¿sí? Y esa matriz recibió a un primogénito. Esa matriz fue para levantarle a la mamá como primogénita y presentarle como primogénita. Ahora, mire, ¿qué hace una primogénita? Vamos con Cristo Jesús. Exacto, exacto. Ya le cachó, como dice Ketty. Purifica la matriz. Purifica la matriz y purifica la primogenitura. Porque un primogénito sin matriz, ¿qué es un primogénito sin matriz? Y una matriz sin primogénitos, entonces, ¿qué sucede? No puede abrir mi primogenitura. Ya, facilito, yo le voy a preguntar, le voy a preguntar. Esta pregunta es importante. El padre sin primogénito. ¿Qué pasaría el padre sin primogénito? ¿Qué pasa el padre sin el primogénito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el padre sin el primogénito? No es primogénito. Ah, otra vez. El padre sin el primogénito no es el primogénito. El padre sin el primogénito, ¿qué pasa? No es padre, exacto. El padre sin el primogénito no es padre y el padre sin el primogénito no es primogénito. ¿Le cachó? ¿Le cachó? Ahora, la siguiente pregunta. Cristo sin levitas. ¿Qué pasa, Cristo sin levitas? ¿Qué pasaría si Cristo si Cristo no tiene levitas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene levitas Cristo? Bueno, cambiémosle la pregunta. ¿Qué pasa si Cristo no tiene primogénitos? ¿Qué pasa? Es sacerdocio. Si no tiene primogénitos Cristo Jesús, ¿qué pasa? En lugar de primogénitos, ¿qué tiene? No es primogénito. Ya, perfecto, exactamente. Si Cristo Jesús no tiene primogénitos, no es primogénito. Perfecto. ¿Y qué pasa si no es primogénito y no es hijo? Entonces, ¿qué pasa si no tiene primogénitos Cristo? ¿Qué pasa con los hijos? No se cumple la palabra. ¿Qué pasa, Erika? Fruto. ¿Perdón? Puede dar fruto. Peor, eso es lo que necesitamos saber. Si Cristo no tiene primogénitos, ¿sí? En lugar de primogénitos, ¿qué va a tener? ¿Qué va a haber? Va a haber un falso primogénito. ¿Cómo se llama el falso primogénito? Leviatán. Ya le cachó. Ya le cachó, todos le cacharon. Exactamente. Entonces, Leviatán y le, y ahí sí póngale el nombre que quiera. Pero Leviatán, Leviatán es el primogénito sin Cristo. Leviatán es el primogénito sin padre. Y Leviatán es el primogénito que no es hijo. ¿Sí? Facilito. Por eso Cristo Jesús escogió a la tribu de Leví. ¿Por qué escogió a la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví se levantó, le reconoció el sacerdocio y Dios le estableció y le dijo, puede desaparecer Aarón y el sacerdocio de Aarón, pero los levitas
Los levitas no pueden desaparecer. Incluso, usted, incluso dentro de los 12 hay un levita. Una de las tribus es la de Leví. Y el libro de Mateo es el libro de quién? Es el libro de Leví. Es el libro de Leví. Entonces, todo esto, ¿y quién es Leví? Leví es Leviatán, quitado Leviatán, para devolverle ¿qué? Para devolverle la primogenitura. ¿Ya? Ajá. Así que, por eso, mire, por eso estamos hablando, Levítico capítulo 12, verso 8. Leemos. Si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación. ¿De qué está hablando? ¿De qué De está hablando? primogénitos, ¿Perdón? de primogénitos. ¿De qué está hablando? De Leví. Perfecto. Ahora, ¿por qué no le alcanzan los recursos? ¿Por qué no le alcanzan los recursos? ¿Por qué no le alcanzan los recursos? Porque está extendiendo otra cosa. Ah, no. No, si es hijo, ¿verdad? No, si es hijo, si es hijo. ¿Por qué no le alcanzan los recursos? Entonces, abrimos el panorama. ¿Sí ve? En los cielos y en la tierra, todo gira alrededor de la primogenitura. ¿Ya? Exactamente, porque ahí hay un combate de primogenituras. Y estamos justamente ahora, estamos en la segunda Pascua, estamos en el conocimiento de los santos hasta el domingo, y estamos yendo a la primogenitura, y en medio de esto, nada más y nada menos que tenemos aquí a Leviatán, a, al, a Leví. Y en todo esto, vemos qué hace Leví. ¿Qué hace Leví? ¿Qué hace Leviatán? ¿Qué hace? Bueno, de, Quita la primogenitura. no, le, no, simplemente a la primogenitura, no le, a la primogenitura le pone un ganchito. Esa es la parte, a la primogenitura le pone un ganchito. Pero bueno, vamos a ver en el tema de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con la primogenitura de Cristo Jesús? Dice, pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolos o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para ofrenda por el pecado, del sacerdote hará expiación por ella y quedará limpio. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Ese es el mejor ejemplo. ¿Qué pasó con la primogenitura de Cristo Jesús? Vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas 2:24. Esto está hermoso en este sábado. Lucas capítulo 2, verso 24. ¿Qué pasó con la primogenitura de Cristo? Léalo, por favor. Verá que estoy hablando con mujeres que deberían saber de primogenitura, que deberían saber de purificación, deberían saber. O simplemente seguimos sabiendo de menstruación. Ya. ¿Qué pasó con la primogenitura de Cristo? ¿Qué pasó? Lea, por favor, ¿alguien puede leer? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos,
Y aquí había en Jerusalén un Ya, hombre no, llamado ahí nomás. Ahí nomás. solo el ¿Qué fue 24. qué fue ofrecer María y José? ¿Qué pasó? Las de Palomino. ¿Qué pasó con la primogenitura? Levítico 12:8. Ya leyó lo de. Ahora vamos a leer las dos cosas unidas. 12:8. Ahora lea 12:8 y por favor, ¿qué pasó? Y preguntémonos qué pasó con la primogenitura. 12:8. Y si no tiene la suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por él. ¿Qué Será pasó? limpio. ¿Qué pasó con la primogenitura? La No les redimieron. alcanzó. ¿Ah? No les alcanzó. Ya ve, esto es cuestión, ¿sí ve? Sí, les alcanzó. Esto, a ver, ¿les alcanzó o no les alcanzó? Igual dice, si no les alcanza, hagan eso. Pero sí hicieron eso, entonces sí les alcanzó. No para el cordero, pero sí para la primogenitura. Por eso, pero, a ver, entonces la pregunta desde el otro lado, ¿sí ve? Ahí tenemos la mentalidad de hombre y mujer. Ahí sí ve clarito. El uno entiende, el otro no entiende. ¿Alguien más? Comentario. Erika, Ketty, Hugo, Alexandra, ¿qué pasó con la primogenitura? Imagínese, nace un hijo, nace un primo, no nace un hijo. A ver, ¿qué pasaría, Mía, si viene Cristo Jesús a tu vida, a la vida de Ketty? Va a engendrarse en tu vientre, Nati, Hugo, Daniel, en su casa con su esposa Erika Alexandra. ¿Qué pasaría? Ya, si ve, no me dé la vuelta. Primero déjeme hacer la pregunta, no me dé la vuelta. ¿Va usted a dar a luz a Cristo Jesús? ¿Qué pasaría? La primogenitura de Cristo Jesús haría que le alcancen los recursos o la primogenitura le haría que le sobre y abunde. Usted sería rica y millonaria. ¿Qué pasaría? O sea, una primogenitura que no me alcanza. Si está ahí. ¿Verdad que me detengo aquí? Porque estamos hablando de su vida Cristo Jesús. Y usted va como María y dice, no me alcanza. ¿Qué le diría a Cristo Jesús? ¿Por qué no te alcanza Mía? ¿Por qué no le alcanza a Ketty? ¿Por qué no le alcanza a Nati? ¿Por qué Erika no le Porque alcanza? ¿Por qué? ¿Por no qué? es primogénita. ¿Por qué? Porque no es primogénito. ¿Por qué? Ya se nos fueron. Por el santuario. Entonces, hay un problema. Hay un problema. Cristo Jesús y la primogenitura. Y Leviatán ahí. ¿Qué dice lo que dice en Lucas 2:24? Vamos a ver qué dice Lucas 2:24. Por eso, es decir, la primogenitura le bajó. José y María fueron llevando un par de tórtolas o 2 pichones porque no les alcanzaba para más. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, Cristo Jesús les vino a empobrecer su primogenitura, vino a empobrecer la primogenitura de él. Y Cristo Jesús vino. Entonces, la primogenitura de Cristo Jesús se enfrentó con la primogenitura de quién? Con la primogenitura de Leví. Gracias por abrir sus cámaras. Sí, ¿está claro eso? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Bueno, no importa. Dice, vamos a Levítico. Ahora, aclare por favor. Muy bien, vamos a aclararlo
a través de Levítico capítulo 5, verso 11. Ellos estaban en la cuerda floja, esa es la palabra, ellos estaban en la cuerda floja. En la cuerda floja de la primogenitura, a pesar de tener al primogénito. Entonces, lo que le estoy diciendo es, si María y José estaban en la cuerda floja de la primogenitura, todos los demás, ¿en qué? ¿Quién estaba bien? ¿Quién? Exacto. Y sin embargo, no es cuestión de recursos, porque había gente muy rica y gente muy pobre. Entonces, no es cuestión de recursos, es cuestión de primogenitura. Eso es lo que le estoy diciendo. Y el primogénito vino al mundo y los primogénitos venimos al mundo. Y si los primogénitos no levantamos lo que la primogenitura levanta, tenemos problemas. Y Cristo Jesús va a seguir levantando, lo que va a seguir levantando en nosotros va a ser primogenitura. Porque la primogenitura, ¿qué hace? La primogenitura eleva. La primogenitura, ¿qué hace? La primogenitura protege. La primogenitura, ¿qué hace? La primogenitura le da espíritu. La primogenitura, ¿qué hace? Le da fruto. La primogenitura, ¿qué hace? La primogenitura le da el mover del espíritu. La primogenitura, ¿qué no le da la primogenitura? La primogenitura le da lo santo. Y sobre todas las cosas, la primogenitura hizo y le partió a Leviatán. Entonces, o Leviatán otra vez viene, o nosotros le partimos de la primogenitura, o lo que Dios está haciendo, o levanta primogénitos, o otra vez nos muestra Leviatán. Es decir, Dios nunca va a perder un primogénito, pero sí al primogénito le va a mostrar Leviatán. ¿Y qué va a hacer usted con Leviatán? Recibe la herencia celestial. Levítico 5:11. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones? ¿Qué pasa? Yo tengo, pero si no puede traer ni 2 tórtalas, ni 2 pichones Hasta de ahí, palomas. hasta ahí. Es decir, las 2 tórtolas y los 2 pichones es para el más pobre. No, todavía puede bajar un problema más. Continúe. ¿Cuál es el problema? Traerá para la expiación la 10ª parte de una efa de harina. ¿Ya? ¿Sigo? Claro. No le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda expiatoria. Entonces, ¿qué tenía María y José? Sí. María y José, ¿a dónde alcanzaron? Si alcanzaron a las 2 tórtolas, alcanzaron al efa. Si no alcanzaban al efa, ¿qué pasaba? Si no alcanzaban al efa, ahí sí estábamos en problema porque ahí dividían. ¿Ya? Entonces, el efa por lo menos les hizo alcanzar a las 2 tórtolas y a los 2 pichones. Es decir, ¿qué pasa con la primogenitura del efa? Esa es la cuerda floja, la primogenitura del efa. Pero ¿qué pasa del efa para abajo? ¿Qué pasa? Ahí viene, ya no la primogenitura del efa, sino la primogenitura del efa de maldad. Y cuando viene la primogenitura del efa de maldad, Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Simplemente le va a mostrar al primogénito y le va a mostrar a Leviatán. Ya, para que usted y yo nos desatemos de Leviatán. Así que, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Que nos Dios está, ¿qué está haciendo con la primogenitura? Exacto, yo creo eso mismo. ¿Por qué? Porque Dios está levantando primogénitos. ¿Por qué? Porque los peores enemigos de los primogénitos es Leviatán. ¿Por qué? Porque Leviatán afecta las medidas. Porque si afecta las medidas, Leviatán afecta los pesos. Ah, de toda tribu y de toda nación. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos
necesitamos ver lo que es la Pascua. Eso decíamos, lo que sucedió en la Pascua. ¿Qué sucedió en la Pascua? Eso es lo que sucede. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Y por eso yo le hago las preguntas. Isaías capítulo 63, verso 12. Dio precio y dio peso. Entonces, hoy lo dio precio y dio peso. Por eso, los que determinan y las que determinan la primogenitura es la madre que da precio y da peso, y el padre que da precio y da peso. Específicamente la madre da medida y el padre da precio. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta? La mujer tiene el peso o la medida. La medida. Y el hombre tiene la medida. Y por eso es la medida de levadura, porque la medida de levadura levanta el peso y levanta el precio. ¿Y dónde está el precio y dónde está el peso? Volvemos entonces a Levítico capítulo 18. Marquito, perdón, Isaías, nos quedamos en Isaías. Isaías 63, 12. Dice, el que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Les dio precio y les dio peso. Peso. Ujú. Precio y peso. ¿De qué? De primogenitura. ¿Después de cuándo? Después de 8 días. Después de 30 días. Para que a los 33 días, ¿qué tenga que suceder? Sepan, a los 33 días, sepan en dónde está la primogenitura. Así que entonces ahora sí vamos con los 30 días de los 33 días. Espera. Primogénito es antes, mujeres, para las mujeres. Primogénitas son antes de nacer. Las primogenituras llevan antes de nacer. La primogenitura llevan en el vientre. La primogenitura la confirman en el nacimiento. La primogenitura se confirma a los 30 días. Entonces, por eso, ¿quién confirma a los 30 días? Esa es la parte importante. ¿Quién confirma a los 30 días la primogenitura? La mujer. ¿Y a la mujer qué le da? Lo mismo que dice aquí. Le da, dice, le da un glorioso brazo que va a la diestra de Dios para dividir las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. ¿Qué hace la mujer a los 30 días entonces? ¿Qué hace la mujer? Es primogénita. ¿Ya? Y como es primogénita, ¿qué tiene que hacer? Levanta primogénito. Tiene
tiene que levantarle. Entonces, escuche esto. A los 30 días, la mujer tiene que levantar al primogénito. Entonces, ¿a quién tiene que llamar a los 30 días? ¿A quién tiene que llamarle? Tiene que llamarle a su esposo, ¿ya? Ujú. Claro, y tiene que decirle, verás, aquí tenemos un primogénito, ¿ya? Y este primogénito que tenemos aquí, a su novio, a su novio. Y después, entonces, el novio que se levanta como sacerdote, ¿a quién tiene que llamarle? Al primogénito, ahí sí. Tiene que llamarle, A la novia también, ¿no? verá, otra vez, la novia a los 30 días dice, yo tengo el brazo del Señor. Yo he dividido estas aguas. Yo he cambiado las aguas menstruosas. Yo he quitado el fruto. Yo le he partido a Leviatán. Eso dice la mujer. ¿Sí o no? Sí. Y eso yo no lo he hecho sola, eso lo he hecho con el brazo del Señor y le he hecho con tu brazo porque eres mi novio y estos 30 días nosotros recibimos un fruto, ¿ya? Y ese fruto, ¿qué pasó con ese fruto? ¿Disminuyó? ¿No alcanzó? O por lo menos fue un efa. Entonces, ese fruto tenía que ser un efa. Ese fruto tenía que llegar a los 2 pichones. Ese fruto tenía que subir a la primogenitura. Y ese fruto tenía que subir ¿qué? Tenía que subir al cordero. O sea, ya, no les, esto le estoy hablando de María y de José, que tenían que llevar ese fruto, decirle al varón. Ahora pregunta. Entonces la mujer, ¿qué tenía que hacer? ¿Dónde estamos en Levítico? Sí me sigue, estamos bien, sí me explico, por si acaso, o hago preguntas, porque cuando hago preguntas, ahora hago yo las preguntas, ¿Qué pasó durante los 30 días con Leviatán? ¿Qué pasó, mujeres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Leviatán? ¿Qué hizo Dios en los 30 días con Leviatán? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Otra vez. Cuando usted nació, así mejor vamos. Cuando usted nació, en los 30 primeros días, ¿qué hizo Dios con Leviatán? ¿Qué hizo? Bueno, Mostró esa otra primogenitura. ¿qué hizo Leviatán? ¿Qué hizo Leviatán? ¿Qué estaba haciendo Leviatán? ¿Qué quería hacer Leviatán? Quería Quería, mezclarse, intervenir, dañar. quería meterse, que exacto, quería meterse en su primogenitura. Ajá. Eh, Como no podía meterse en su primogenitura, ¿en quién se iba a querer meter? ¿En quién? En la mamá. En la mamá. Ya, en la mamá. Y si no podía en la mamá, ¿se iba a meter en dónde? En el papá. Claro, un sacerdote. Exacto. Exactamente. Y si se metían ellos, ¿qué les iba a decir? ¿Qué dice Leviatán? Dice, tú tienes una deuda. Leviatán siempre le va a decir, tú tienes una deuda. Eso Tú le va a eres decir. deudor. Tú eres Ah, deudor. Tú eres deudor. exacto. Tú tienes una deuda. Le dijo, tú tienes una deuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿vas a poder pagar o no vas a poder pagar? ¿Te alcanza para un EFA o no te alcanza para un EFA? ¿Te alcanza o no te alcanza? No te alcanza. ¿Te alcanza o no te alcanza para los pichones? No te alcanza. ¿Te alcanza o no te alcanza para el cordero? No te alcanza.
Y si no te alcanza para todos esos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si no le alcanzó? Estás en deuda. Entonces O le sea, seguir di, endeudado. exacto, exacto. Viene, por eso, viene Cristo, ahora viene Cristo Jesús le dice, te mando un primogénito. ¿Qué le está diciendo? ¿Te mando una deuda o te mando un primogénito? No, te mando lo que Primogénito. extiendas para que te Te mando alcance un para el cordero. primogénito, te mando un primogénito, te mando un primogénito. Ya, te mando un primogénito. Ya, el momento que nace un primogénito, ¿qué tienes que hacer? Dar por lo menos las 2 tórtolas. Ya, tienes que, el momento que te mando un primogénito, por lo menos te voy a mandar un efa. ¿Sí? Te mando un efa. ¿Ya? Pero si te mando un primogénito, te voy a mandar 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Dice eso o no dice Dios eso? Sí, Sí, ya. No te voy a mandar 2 pichones, te voy a mandar un cordero. ¿Dice eso o no dice eso? sí. Ya. Ahora, ¿cuánto pesa el cordero? ¿Cuánto vale el cordero? Entonces, no importa. ¿Qué es lo que hace el primogénito? ¿Qué es lo que hace el primogénito? El primogénito dice, divide. Como hay un nacimiento, yo voy a dividir las primogénituras. Te voy a dar esos pesos, pero sobre todas esas cosas, lo que te voy a dar es mi diestra. Para que mi diestra, ¿qué haga? Mi diestra, vayas a trabajar y tengas plata. No. Para que mi diestra tenga lo más fuerte. ¿Qué es lo más fuerte? Lo más fuerte es medio ciclo. ¿Cuándo te di el medio ciclo? Medio ciclo. ¿Cuándo te di el medio ciclo? En Pascua, a Medio los 30 ciclo. días. Exactamente. Bien. Éxodo 30:13. Éxodo 30:12. Éxodo 30:12. ¿Cuándo te di el ciclo? Cuando levantes cabeza de los hijos de Israel, cuando levantes la cabeza, ¿cuándo se levanta la cabeza? ¿Cuándo se levanta la cabeza? Bueno, dejémoslo. 30:14. Todo el que sea contado de 20 años dará la ofrenda al Señor. Entonces, aquí habla de 2 cosas. Habla de a los 20 años y habla cuando levante cabeza. Entonces, cuando levantes la cabeza, ¿qué doy? Cuando se levante la cabeza, ¿qué doy yo? Dice Dios. ¿Qué doy yo? ¿Qué doy? Medio ciclo. Cuando levanto, exacto, cuando levantes la cabeza doy medio ciclo. ¿Cuándo levanta Dios la cabeza? ¿Cuándo? Cae, escucha. Esto es importante. A los 30 días. A los 30 días, amén, a los 30 días, a los 30 días de todos los años, de todos los meses, Amén. Dios levanta cabeza, porque Dios todos los meses da fruto y los frutos de Dios son cabeza. ¿Ya? Amén. Ya. Aparte de eso le dice, entonces, cada mes, ¿a quién le levantó la cabeza? ¿Al niño o al que por lo menos tenía 20 años? Oh. Entonces, aquí está la diferencia, mira, aquí hay una diferencia. Un niño es cabeza o un niño es primogénito. Entonces, mientras es niño es primogénito, pero la cabeza, ¿quién es la cabeza? Ya el de 20. Por lo menos el de 20, por lo menos el de 12 o por lo menos sus papás. ¿Ya? Entonces, hay gente, no sé aquí, gente que incluso les tocó mantener a niños desde los 9, desde los 8 años, como primogénitos. Y Dios les levantó a ellos como cabeza.
a partir de los 12 años. Y trabajaron y hasta mantuvieron y hasta levantaron hijos y hasta levantaron familias y hasta, usted sabe a lo que me refiero. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces Dios le está diciendo, aquí hay una brecha aquí hay una brecha entre un primogénito, entre una cabeza y alguien que tiene 20 años. Es decir, alguien que tiene 20 años es cabeza. La respuesta es debería ser cabeza, pero a los 20 años ya tienen metido más a Leviatán que a ser cabeza. ¿Pero eso significa que dejaron de ser cabeza? No. Pero la Pascua, ya, entonces volvemos al punto, ¿no es cierto? Entonces, el medio ciclo, ¿qué hace el medio ciclo? El medio ciclo es, el medio ciclo es una medida de varón, es una medida de peso. El medio ciclo equivale ¿a qué era? Beca. A un beca, exacto. Es becado, ya, ya, becado. Ahora, ¿quién es el becado? El becado es la cabeza. El becado es alguien que tiene 20 años. El becado es alguien que no ha perdido la cabeza. El becado es alguien que... el Le becado... rescataron. Exacto. El becado es el rescatado. ¿Qué? Para rescatar, ¿qué hizo? Dividir las cabezas. Dividir las cabezas. El que no es cabeza con el que sí es cabeza. El que no es cabeza es cola. ¿Cómo se llama el que es cola? Leviatán. Leviatán. Pero Leviatán, ¿se puede transformar en cabeza? La respuesta es sí. Porque cuando se levanta como cabeza, se convierte en, ¿cómo se llama esto? Se convierte en ponzoña. Esa es la palabra. Entonces, ahí sí, a los 20 años, está hablando usted, un ponzoñoso alguien que es cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con las medidas? Durante 20 años, toda esa medida ni siquiera llegó al EFA o llegó al EFA, pero ni siquiera llegó a los 2 pichones y ni siquiera subió. ¿Por qué? Porque nunca tuvo beca, porque nunca tuvo la capacidad de recibir ¿ya? Así que vamos nuevamente a Levítico 18. Entonces, Levítico 18 es importantísimo el 16 porque ya estamos terminando, dice. El 16. En un mes lo redimirás. ¿Qué se necesita? Se necesita 5 ciclos de plata. Pero, escuche, pero los ciclos son de acuerdo a qué? Los ciclos son de acuerdo al ciclo del santuario. ¿Ya? Entonces, pregunta, en tiempos de Cristo, ¿cómo estaba el santuario? Bueno, no se preocupe. ¿Qué es la primogenitura? Entonces, la primogenitura es todo el valor y todo el peso de ese hijo, del hijo de gloria, que no vino a dividir, sino vino a darle valor y darle precio y darle peso. ¿Para qué? Para que levante, exacto, para que levante cabeza. Y para que al levantar cabeza, ¿qué haga? De ese
Al levantar cabeza, divida, exactamente, divida esa deuda, divida ese leviatán. ¿Pero qué se requiere? Se requiere santuario. Luego, lo primerito se requiere beca. ¿Ya? Beca. Y ahora yo pregunto, vamos con Éxodo, ¿no es cierto? ¿A quiénes, a quiénes les dio el beca en Éxodo? ¿A quiénes les dio el beca? A los En, Leví, ve, ¿a quién? Perfecto, a Leví. ¿A quién les dio el beca? ¿A quién? ¿A quién dio el beca? ¿A quién dio el las beca? mujeres. A las mujeres, ya. Ay, el beca es para todo primogénito. Entonces les dio a todo, exactamente, gracias, Nati. Les dio a los primogénitos. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos, cuántos recibieron el beca? ¿Cuántos? ¿Cuántos recibieron el beca? Bueno, pregunta, ¿Moisés recibió el beca o no recibió el beca? No, perfecto. Estoy de acuerdo completamente con Nati. Dios le dio su brazo, Dios le dio su beca, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué levante primogénitos? ¿Sí? Pero aparentemente no hubo primogénitos. Pregunta, ¿hubo primogénitos o no hubo Sí, primogénitos? sí. ¿Cuántos primogénitos hubo? Los que pasaron a la tierra prometida, Josué, Por eso, ¿cuántos? no me acuerdo. Josué y el otro, el que era nombre de perro. No me acuerdo. Exacto. Esa es la diferencia. Josué y Caleb, solo dos. Dos recibieron el beca. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que los dos recibieron el beca? Fácil. ¿Cómo sabemos? Pregunte por Leviatán. Sí, Leviatán. ¿En dónde está Leviatán? ¿En dónde está Leviatán? Vamos, vamos, vamos a Isaías 51:9. ¿En dónde está Leviatán? Despierta, despierta. Fortalécete, oh brazo del Eterno. Despierta como en los días antiguos, en las generaciones de tiempos idos. ¿No eres el que cortó la soberbia en pedazos y perforó al cocodrilo? Es mi versión. ¿Ya? Siga, por favor. ¿No eres el que secó el mar, las aguas de las profundidades, y que hizo en el fondo del mar un camino para que pasaran los libertadores? Retornarán los rescatados del Eterno y vendrán con cánticos de acción. La alegría eterna será sobre sus cabezas, tendrán gozo y regocijo, huirá la tristeza y la aflicción. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está Leviatán? Para que usted vea. Salmo 74:14. ¿Dónde está Leviatán?
Magullaste la cabeza, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Ya, ¿en dónde está Leviatán? En las cabezas. Los de 20 años que no tienen. Ya. ¿Y en dónde están todos ellos? En el desierto. Cierto. Entonces, ahora, por eso, ¿qué hace la primogenitura? ¿Para quién es? ¿Para quién es el beca? Para los primogénitos. ¿Ya? Y de los primogénitos, ¿de qué les sirve? O mejor dicho, todos los primogénitos recibieron ese precio. ¿Y para qué recibieron ese precio? Para quedarse en el desierto. Entonces, por eso, y entonces, ¿por qué se quedaron en el desierto? ¿Por qué se quedaron en el desierto? ¿Por qué? Por Leviatán. Ponzoña, Por Leviatán. claro. Se hicieron ya Ajá. ponzoña. Por supuesto, exacto. ¿Y Leviatán qué levantó? Leviatán levantó falsas cabezas. Entonces, nuevamente, ¿quién determina todo eso? ¿Quién determina la primogenitura? Porque no dividieron exactamente. Dios, porque eso, por eso, ahora sí, ese beca le dio a todos los primogénitos. Ese beca le dio a Moisés, pero ese beca les dio para que ellos sean primogénitos. Pero resulta ser que solamente hubieron 2 primogénitos. Y los demás, ¿en dónde se quedaron? Se quedaron en donde se queda Leviatán. ¿Y qué hace Leviatán? Levantar cabezas del desierto. ¿Y quién determina todo eso? ¿Quién determina todo eso? ¿Quién determinó todo eso? ¿Quién determina todo eso? Es un mes. No sé si le... ¿Quién determina los meses? ¿Quién determina los meses? ¿Quién determina los meses? El que tiene fruto. Exacto. Determina los meses el primogénito o la mujer del primogénito. La mujer del primogénito, ¿cómo se llama? Primogénita. Pero Leviatán, la mujer de Leviatán, ¿cómo se llama? Mi esposa. ¿Sí? Entonces, cada mes, exactamente, cada mes, un primogénito, ¿qué recibe cada mes? Cada mes recibe por lo menos un beca. La mujer cada mes, ¿qué recibe? La mujer cada vez recibe por lo menos un EFA. ¿Sí? ¿Le cachó? ¿Quién, quién recibe más? ¿Un beca? ¿Qué es más? ¿Un beca o un beca o un EFA? Pero los dos reciben plata del santuario. ¿Ya? Y el medio ciclo, ¿en qué tiene que transformar el medio ciclo? Ahora, claro, la pregunta es, ya sabe lo que es una beca, ¿no es cierto? ¿Qué hace una beca? Ahora sí, entonces, vamos, claro. ¿Qué hace la beca? ¿Qué hace la beca? ¿Qué hace? Hace pasar esos 30 días con primogenitura. ¡Exacto! ¡Exacto! Le hace pasar los 30 días. ¿Qué hace la beca? Le hace salir del desierto. ¿Qué hace la beca? Le da la tierra prometida. Le saca, le quita de esas cabezas de Leviatán. ¿Qué hace la beca? ¿Qué más hace la beca? Le saca del desierto. ¿Qué más? Perdón. Divide. Ya, pero ¿qué divide? Otra vez, es que esto es importante. La división es cualquier división. Pero la beca, ¿qué hizo en eso? La beca le sacó de Egipto, le sacó del desierto, le sacó del mar, le sacó para que caminen, le sacó para llevarles a la primogenitura. La beca les dio primogenitura. Es decir, la beca es así de fuerte. Porque la beca es para primogénitos, pero la beca no le deja en el desierto, porque la beca y el desierto la beca y el desierto no van de la mano, porque el desierto es para Leviatán y para sus cabezas, porque hasta Leviatán tiene derecho a comer, dice Dios. ¿De quién come Leviatán?
¿De quién come el Leviatán? De esas colas. De esas cabezas que son cola. También de la menstruosa. Los que se También. quedan en el desierto. De los del desierto también. De los Entonces, que tienen ese medio ciclo de Efa de maldad. de los que tienen el EFA, porque los que no tienen el medio ciclo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué está haciendo Dios? Por eso esto es una bomba. Porque Dios sin primogénito no se mueve. Y los primogénitos no se quedan en el desierto. Amén. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando alcanzamos a las 2 tórtolas, cuando alcanzamos al cordero, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando los tenemos 5 ciclos. Cuando llegamos a los 5 ciclos. ¿Y los 5 ciclos a qué equivale? Le voy a decir desde ya, porque ya se me fue el tiempo. Los 5 ciclos es una medida del santuario que equivale al 100 por 1. Pero, se le abrieron los ojos, ¿no? Porque todo el mundo dice, mira, 100 por 1. Pero ¿qué es el 100 por 1? ¿Qué es el 100 por 1? Varón y hembra y primogénito. ¿Qué es el 100 por 1? 100 por 1 es 5 ciclos. ¿Pero qué es 5 ciclos? 5 de vosotros perseguirán a 100. Gracias, Nati. Es lo completo. Pero los 5 ciclos, ¿qué le falta a los 5 ciclos? Los otros 5 ciclos. Y cuando son los 2 5 ciclos, ¿en qué se convierte? Lo completo, ¿en qué se convierte? Dígalo. Ya En fuimos. tesoros. No, Reino. la Nati va bien. Casi. Lo completo, para ser completo, ¿qué necesita? Al varón. ¿Qué necesita? La Nati sabe. Sello. Claro, pues, vea, por eso necesitamos un varón. Esto es idioma de varón y hembra. Los 5 ciclos se convierten en lo completo y lo completo se convierte en lo sellado. Por eso, amén. Por eso, bendito sea Dios. Y ve, esto es santuario. Amén. Escuche, por eso, con esto me voy. Si usted no lleva eso, ¿qué primogénito es capaz de llevar el peso del dinero común? ¿Qué primogénito? Dígalo, ninguno. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos jugando a pedir plata? No, ¿a qué estamos jugando? No, escucha, esto es chéverísimo. Jugando a la plata, quien juega a la plata es Leviatán. Y hasta Dios juega con Leviatán. Porque Dios no juega a la plata. Dios construye el santuario. Amén. Entonces, exactamente, si los tesoros no podemos manejar los recursos que genera la plata, significa que Leviatán sí nos va a poder hacer sus maquinaciones. Le cachó. Entonces, le cachó. Sí. Entonces, esto es espiritual. Sí. Claro. Natural también. Esto es espiritual. Pero esto también lo ve en el bolsillo. Por eso a cada mes a un varón tiene que darle peso, porque si no le da peso, él tiene que manejarse con plata. Y si no tiene peso para manejarse con plata, ¿qué va a hacer? Va a ser una marioneta de Leviatán que no va a dar ni siquiera, que no va a dar ni siquiera el peso.
a su santuario. Pero sí la deuda le va a dar el peso de su leviatán. Ahora sí, pregunto yo, ¿qué tal los varones de peso? Mía, están pesaditos, ¿no? ¿Qué tal Yo los varones esperando de al peso? mío. Ah, no. Ahí están alrededor tuyo. El tuyo, claro, estamos hablando de tu novio, pero los que están alrededor tuyo también son parte de tu santuario. ¿Por qué? Claro, porque todavía estás bajo un santuario. Ah, ok. Entonces tú les estás enseñando primogenitura y para ser primogénita, recibir primogenitura y ahí sí unirte. Pero no vas a esperar no, escucha, no vas a esperar a que te venga el primogénito sin llevar una matriz de primogenitura, pues. Claro, amén. En eso estoy. Exactamente. Y esa matriz de primogenitura resulta ser que le sirve solo a tu esposo o le sirve a todos los primogénitos de tu casa. Ajá, amén. Ya le cachó. Entonces, exactamente, porque la primogenitura, porque la primogenitura es primogenitura de Cristo, que levanta primogénitos, rescatándolos del Leviatán. Entonces, Amén. entonces, ahora sí, a los 30 días, escuche, a los 30 días, no importa que esté embarazada, no, a los 30 días, usted recibió un beca, a los 30 días, usted se acerca a ese varón, a los 30 días usted tiene que acercarle, escuche, tiene que traerle a su sacerdote, porque a los 33 días usted tiene que ir. Pero para llegar a los 33 días del nacimiento, tuvo que pasar primero, ¿por qué? Tuvo que pasar por los 30. Por eso lo que nosotros llamamos dedicación a los hijos es a los 33 días. Pero a los 33 días va al santuario, pero antes hay los 3 días antes del día 30 en donde se tienen que reunir, en donde se reúnen el primogénito, la mamá del primogénito, el novio del primogénito y el sacerdote del primogénito. ¿Le cachó? ¿Sí? Entonces, la cena del Señor es el día 30, pero el día 33 usted tiene que ya mover el rescate. No sé si le cachó. ¿Le cachamos? Como que dar fruto, ¿no? Exacto. A los 30 días no se mueve el rescate. A los 33 días se mueve el rescate. A los 30 días se mueve la primogenitura. ¿Quién sabe eso? ¿Quién determina eso? ¿Quién determina eso? La medida. La mujer. El hombre determina los 30 días, pero la mujer determina los 33 días. Porque el hombre a los 33, a los 30 días va a decir, mi novia, ¿sí? Mi novia me levantó como primogénito. ¿Quién levanta la primogenitura? ¿El novio o la novia? La novia, porque la novia es la que se levanta. Mi novia me prolongó la primogenitura, así mejor. Y la mujer va a decir, mi novio me levantó, me dijo Talita Kumi, y me levantó la primogenitura. Y yo Talita Kumi, extendí la primogenitura. Y el papá va a decir, por fin me extendió y ahora sí, yo voy a rescatarle a mi primogénito. ¿Le cachó? Claro, amén. Y tengo primogénito, pero no puedo quedarme, tengo que rescatarle a mi primogénito. Entonces, ahí sí voy yo y le digo, este es mi primogénito, porque mi sacerdote le va a decir, ¿quieres rescatarle o quieres
sacrificarle a Leviatán. ¿Y yo qué voy a decir como papá? ¿Qué cree que voy a decir? Aquí está mi peso. Aquí está mi precio. Este es mi primogénito. Aquí están mis 5 ciclos. Amén. ¿Le cachó? Ujú. Mía, ¿alguna pregunta? ¿O pregunto yo? Ketty, ¿alguna pregunta, Ketty? Entonces, si nunca le ha rescatado a su primogénito, ya, su primogénito ya tiene 20 años. Alexandra, ¿alguna pregunta? No, Marquito. Entonces, eh, entonces se da cuenta, se da cuenta. Sí, pero le hago el domingo, amén. Pero lo que le estoy diciendo, se da cuenta, ya tienen 20 años, no les han enseñado, no les he rescatado. Les he enseñado a amar a Dios, pero ni siquiera les he enseñado a recibir, porque nunca han dado ni siquiera un beca. Y queremos que se ganen la beca y se ganan la beca en la universidad. Y después con la beca en la universidad, sí, ya son cabezas, pero cabezas del desierto. Hasta, entonces, eso es lo que nos hace ser primogénitos. No ser cabezas del desierto, sino rescatados con rescate de la primogenitura que dividió. ¿Y lo dividió con qué? Con la misma que nos quiso endeudar, porque la otra nos endeudó de la misma forma. Le dijo al papá, no tienes precio, y le dijo a la mamá, no tienes medida, y no te alcanza. ¿Cómo vas a llevar eso? ¿Cómo vas a dar al sacerdote? ¿Cómo? Si ni siquiera te alcanza para 2 tórtolas, ni siquiera te alcanza para llevar harina. El pueblo de Dios dice Shabbat. Beca. Amén. 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 Primogenitura. Ah, eso es primogenitura. Ujú. Eso es llevar el becá hasta hacerlo ciclo, hasta darle peso. Y ese peso hacerle 5 ciclos, porque 5 ciclos significa el 100 por 1. Si usted me pregunta cómo, ahí le puedo contestar, pero si no me pregunta nada, yo tengo que hacer la pregunta y después les pongo la inquietud para que por favor usted pueda resolverlo con Dios y de ahí hacerlo preguntas conmigo para todos armar una primogenitura de casa del Labá. Amén. Porque, porque Dios viene por los primogénitos. Así es. Y el evangelio de la mujer, ¿qué hizo el evangelio de la mujer? Que se predicará a todo el mundo y que estamos predicando todos nosotros. ¿Qué hizo? Lo mismo. Levantar su primogenitura, la primogenitura de mujer. Y darle primogenitura a Cristo, darle el beca. Eso es lo que ella le dio, el beca a Cristo dio, y eso es lo que estamos dando. Si usted le recibe, amén. Yo sí, Amén. yo sí Amén. sé que Dios está haciendo eso en mi novia, en todo lo que pasamos, y eso les damos a nuestros hijos. Porque, Marquito, perdón, una pregunta. claro, Alexander. Sí, o sea, beca, no tengo muy claro qué es el beca. El beca es medio ciclo, pero Ya. el beca significa la división. ¿Y la división de qué? No la división de la plata, sino la división de Leviatán. Ah, ya, Ujú. Eso es lo que hizo Moisés. Ya. Gracias Amén. por la pregunta. Amén. ¿Ya? Ya. Y de ahí para armar el ciclo. Para armar el ciclo, Ujú. tiene que armar el rescate. Ahorita Dios dividió, por eso es la Pascua, la Pascua y el bautizo, ¿sí? ¿Para qué? Llevemos el beca y lo hagamos 5 ciclos, los llevemos económicamente, ¿sí? No los aplaste, los llevemos para el día de Sabot, que es en 3 semanas, como decíamos, 3 semanas más.
Y si no, tenemos igual lo que decíamos, los 30 días y todo lo que usted sabe, todo el mover. Pero el mover económico, ¿sí? Nuevamente, eso es importante. El mover económico, no se puede mover la economía, no se puede mover, no se puede jugar con Leviatán, no se puede jugar. No se puede jugar. ¿Por qué? Porque la primogenitura, esa puede manejar. Si usted se mete a jugar con Leviatán, Leviatán nuevamente le va a hacer lo mismo. Le va, le va a tener en el desierto como cabeza. Pero el que juega, por eso los hijos de Dios, por eso Dios dice, yo hice Leviatán para jugar. Gracias por su pregunta, para jugar. Pero el único que puede jugar es el que conoce el santuario, sabe, el que conoce cómo mecer el sacerdocio, el que sabe recibir el beca, el que sabe manejar y dividir a ese leviatán y sabe devolver al santuario y sabe levantar primogénitos para que sepan manejar. Eso sería tener la ley. No, eso sí, eso significa tener primogenitura. Va más allá. Mm, Está bien. Porque el primogénito, ¿cómo puede jugar con Leviatán? ¿En qué va a terminar el Leviatán? Pero el primogénito verdadero, ¿en qué va a hacer? Eso sí va a ser un juego con Leviatán. ¿Por qué? Porque tiene peso, porque puede separar, porque puede manejar esas economías. Amén. ¿Sí? Gracias por la pregunta, Alexandra, que con eso genera otras preguntas. Amén, Pero si gracias a usted. Pero si usted no puede, si no le alcanza, como dice, si no le alcanza para manejar, si no le alcanza para abastecer a su santuario, significa que alguien le está endeudando ahí. Entonces, ¿por dónde tiene que mover nuevamente? Como alguna vez decía Gladysita, yo tuve que endeudarme para pagar los diezmos. No, ¿por dónde tiene que volver? Nuevamente por extender, nuevamente por tomar, nuevamente por mecer, nuevamente por acondicionar los tiempos y nuevamente porque sea lo primero el santuario y lo primero sea para Dios, lo primero sea Dios. Y nuevamente en el mes, nuevamente llame a los primogénitos y llame al sacerdocio y al día 33 ahí sí se presente al sacerdocio, al santuario. Amén, amén. Ya, en el nombre de Cristo Jesús, hoy es Shabbat y hoy es un día de santuario. Y un día de santuario porque aún los sacerdotes entran al santuario para servir la mesa. Y nosotros, en cambio, aún en este Shabbat, vamos al santuario para recibir el pan, para recibir el beca, para recibir el ciclo, para recibir lo completo, para recibir el 100 por 1, porque lo 100 por 1 siempre será lo completo y lo sellado. Y eso es varón y hembra que mueve la economía, no la economía del mundo, sino que mueve en el nombre de Cristo Jesús la economía de los cielos, que es primogenitura. Y ahí sí, en el nombre de Cristo Jesús, que caigan en él, como cayeron en Cristo Jesús todos los enemigos de la primogenitura, pero que se levanten cabezas, primogénitos de mis hermanas, de mis hermanos, de nuestros hijos, cabezas de primogenitura, con tu primogenitura, con la primogenitura rescatada de expiación y acercada a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Amén.